United States will not be imprisoned by the past. We're looking to the future. Hay que seguir luchando y apoyando al presidente Obama en sus intenciones de liquidar el bloqueo. Me parece que es sumamente importante que después de tantas décadas de que hoy estén sentados, yo creo que es una buena cosa. Cuba ha sido sometida a bloqueos, ha sido sometido a terrorismo, ha sido sometido a las más humillantes situaciones, como el hecho de estar incluido nuestro país en una lista de países promotores del terrorismo que hace que eso no lo acuerda ninguna organización internacional, eso lo acuerda únicamente Washington. Retirar Cuba da lista de países que apoiam o terrorismo é um passo essencial para o avanço do diálogo entre Havana e Washington. O presidente americano Barack Obama anunciou oficialmente que pretende retirar Cuba dessa lista negra, onde o país está desde 1982. Well, the decision made by the White House today is a terrible one, but not surprising, unfortunately. Cuba is a state sponsor of terrorism. They harbor fugitives of American justice, including someone who killed a police officer in New Jersey over 30 years ago. They should have remained on the list of state sponsors of terrorism, and I think sends a chilling message to our enemies abroad that this White House is no longer serious about calling terrorism by its proper name. Pienso que Cuba no debería estar en esa lista, ya que Cuba no patrocina el terrorismo, al contrario, ayuda a muchos países. O governo de Raul Castro calcula que abrindo as portas da ilha caribenha, que era praticamente uma terra proibida para os americanos até agora, vai atrair 400 mil turistas já este ano, 2 milhões no ano que vem. Mas será que é só o turismo que vai receber os frutos dessa reaproximação? O que pode mudar daqui para frente e o que os cubanos querem que permaneça igual? É o que você vai ver no Sem Fronteiras de hoje. Os negócios privados passaram a ser autorizados em 94. Cuba estava no auge da crise gerada pelo fim do apoio soviético. É o caso do salão de Luiz Felipe, barbeiro há 22 anos. Este negócio é suyo, é do Estado? Somos trabajadores por cuenta propia, pero el local es del Estado. Todo perfecto, aquí nada está mal. Yo estoy bien agradecido del sistema, yo no tengo que hablar nada mal de aquí, nada. Os restaurantes privados são conhecidos como paladares. O nome vem de uma novela brasileira. E o cenário deste aqui, de um filme cubano que foi indicado ao Oscar, Morango e Chocolate. Henrique montou o paladar aproveitando o interesse de turistas que vinham em busca do charme da decadência cubana. O princípio da guarida eram estes dois salões. Aqui justo havia uma parede que dividia, ¿no?, lo que era este pequeño saloncito de la cocina. La cocina, ¿cuántas mesas tenían? Bueno, ¿4? Nosotros, como todos los paladares, teníamos una limitación, y es que solo podíamos atender a 12 personas a la vez. 12. 12 personas a la vez. ¿Y ahora son cuántas? Ahora son 50 por licencia, pero nos permiten tener más de una licencia. Nosotros tenemos 2 licencias, por lo tanto tenemos espacio para 100 personas 100 que podemos personas, recibir sí, a la vez. Sí. Normalmente hacemos 2 turnos por la noche. 2 turnos por la noche. De hecho, donde está el restaurante era mi casa. La historia del edificio, este era un palacete que pertenecía a una familia que era un médico. Y fue un palacete hasta los años 40, cuando los dueños decidieron venderlo y después se transformó en una casa de huéspedes. Y funcionó como casa de huéspedes desde los años 40 hasta que triunfó la revolución. Después las personas que estaban ahí en ese momento, en los años 60, ¿no?, pues se quedaron viviendo en el edificio. Y entre ellos mis padres, ¿no? Por eso yo nací aquí. Hoy en día pues tenemos más de 30 personas trabajando. Más de 30 personas. Quizás un poco más, 35. ¿Y los salarios que ustedes pagan es diferente de los salarios de los restaurantes estatales? Sí, definitivamente. En los restaurantes privados siempre, los trabajadores tienen un salario que los motiva más para trabajar, eso es indiscutible. ¿Qué piensa usted que va a cambiar en Cuba con la aproximación con los Estados Unidos? Bueno, a simple vista, lo que parece, ¿no?, es que eso se va a traducir en un incremento, ¿no?, del turismo y, por supuesto,
Eso en un principio también se va a traducir en un mayor beneficio para los negocios. Yo creo que como cubanos el reto que supone para nosotros es mantener nuestra identidad, mantener los elementos importantes de nuestra cultura y nuestros valores. Si el mercado es de americanos, es de europeos, de brasileños, para mí como empresario, bienvenido sea. El resto son elementos y son cosas que no dependen y que yo no puedo controlar. En este momento tenemos casi medio millón de trabajadores por cuenta propia que hacen diferentes actividades. Lo de un trabajador por cuenta propia que puede tener otros trabajadores por cuenta propia trabajando con él. Y eso es una característica muy propia, yo diría muy cubana, de la forma de reaccionar. En este sentido, en otros lugares eso le llaman una pequeña empresa, ¿no? Quizás a lo mejor en un futuro nosotros también nos adecuemos al lenguaje internacional en ese sentido, porque no cabe la menor duda que un trabajador que tenga determinados empleados, etcétera, pues es una pequeña empresa como tal. Y le decía que hay determinadas actividades en las cuales el Estado, por ejemplo, no es eficiente. Una decisión ha sido crear pequeñas cooperativas con todo el sistema de restaurantes estatales y pasar a cooperativas o puede ser a trabajadores por cuenta propia, no lo desecho tampoco. Y así sucesivamente se irá analizando en cada rama de la economía aquellas actividades en las cuales es más eficiente que un colectivo de trabajadores o un trabajador individual pueda desarrollar esa actividad como tal. Se as ofertas são na área de serviços, que exige pouca qualificação, elas são aproveitadas justamente pelos cubanos que têm mais escolaridade. No país de 12 milhões de almas, 1 milhão tem curso superior. Daí que dá para montar empresas de tecnologia aproveitando quem trabalha hoje servindo mesas. Que universidade ha hecho usted? A ver, yo estudié ingeniería industrial en la CUJAE, que es la universidad aquí en Cuba donde se estudia la ingeniería. Entonces es una ingeniera que trabaja en un restaurante. Así mismo. Yo trabajé como ingeniera después que me gradué en una empresa estatal, pero bueno, ya después vine, es decir, se abrió aquí en Cuba la parte de los negocios privados y hay una mejor oferta de salario con respecto a las empresas estatales. La diferencia es muy grande. Bastante. ¿Cuánto? ¿El doble? 2 veces, 3 veces Casi más. hasta, puede ser hasta 5 veces más. Hasta 5 veces más. Tú eres licenciada en Historia. Historia Universal. Trabajé como profesional 3 años, impartiendo clases en una universidad y luego como comunicadora social en una organización no gubernamental. Me gustaba mucho lo que hacía, pero bueno, en determinados momentos en la vida hay que decidir entre una cosa y la otra. Cuba tem uma grande vantagem em relação a vários países da América Latina, que é o capital humano. A formação e qualificação dos recursos cubanos é muito positiva e muito boa. A capacidade intelectual mais elevada do cubano faz com que ele tenha uma capacidade de aprendizado mais fácil. As discussões intelectuais que você tem com um operário, o tipo de discussão, desde um objetivo de vendas até a resolução de um problema operacional, ela às vezes pode ser muito mais rápida em Cuba em função do alto nível de escolaridade que a gente tem hoje dentro dos nossos quase 500 trabalhadores aqui em Brás Cuba. O momento de Cuba é agora. A Cuba tem uma necessidade de vários produtos e serviços básicos, é um mercado em expansão, é um mercado que está se abrindo. Alexandre Carpenter é executivo de uma empresa brasileira que tem uma fábrica de cigarros em joint venture com o governo cubano. A gente está avaliando em função do crescimento econômico do país e da abertura, né, das relações diplomáticas entre Cuba e Estados Unidos, fazer uma ampliação dos nossos negócios atuais aqui em Cuba. Uma ampliação de quanto na produção? Olha, é uma ampliação de cerca de 250% da atual capacidade produtiva que a gente tem instalada hoje aqui. É um modelo que Cuba quer implantar na Zona de Desenvolvimento Econômico de Mariel, junto ao polêmico porto construído com empréstimo de cláusulas
sigilosas do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil. Son cerca de 500 kilómetros cuadrados, con un puerto importante, el puerto de Mariel, donde cuando el puerto esté totalmente concluido, su acceso, me refiero, no a todas las instalaciones, no cabe la menor duda que con la ubicación geográfica de este puerto en Cuba, puede jugar un papel importante en las vías de comunicación, tanto con el norte como con el sur, por el Atlántico como tal. Eso es algo que está concebido y que en el caso de Mariel, pues uno de los objetivos fundamentales es el desarrollo de empresas que sean lo suficientemente competitivas y rentables, que tienen todas las opciones, puede ser con capital mixto, 100% capital extranjero, de acuerdo a el objetivo que persiga de producción. Y este país ha demostrado a través de su historia que ha cambiado cuando ha habido que hacer cambios. Porque ¿quién iba a decir hoy en día que todos los cambios que estamos haciendo hoy, hace 20 años atrás, no hablábamos de esos temas? ¿Por qué? Porque el momento no lo requería. Hoy son los que requiere y por lo tanto se están llevando a cabo. Dos problemas de Cuba é a energia, gerada em usinas velhas, poluidoras e insuficiente. A indústria cubana é obsoleta, praticamente inexistente. Seu produto mais valorizado não depende de energia ou equipamentos, e sim da habilidade de mãos treinadas para enrolar artesanalmente os charutos, que são objeto de desejo proibido do outro lado do Estreito da Flórida. Produtos caríssimos, mas fora do alcance dos americanos por causa do embargo. Mas será esse embargo, que dura mais de 50 anos, o único responsável pelas penúrias de um país que em 56 anos só teve 2 presidentes, os irmãos Castro? No centro de Havana Velha, um casarão colonial bem conservado, encontramos o cardeal arcebispo Dom Jaime Ortega. Ele teve um papel fundamental na reaproximação dos Estados Unidos e Cuba. El 17 de diciembre fue el comienzo de una etapa nueva de nuestra historia, después de casi 60 años de enfrentamientos, de alejamiento con los Estados Unidos, entre los Estados Unidos y Cuba, de ambos lados, se logró este acuerdo diplomático para mí más amplio de lo que yo podía pensar. Todos somos americanos. Como dijo el presidente Raúl Castro ese mismo día, quedaba pendiente algo que depende del Congreso americano, que es que el bloqueo a Cuba sea levantado. Realmente es una situación muy penosa, muy difícil. El pueblo muchas veces considera que, bueno, que puede haber productos agrícolas americanos o hasta productos norteamericanos en Cuba, y la gente dice, pues, pero si aquí hay Coca-Cola, aquí hay todo, pero todo eso viene de un tercer país muchas veces, y no es el problema de una Coca-Cola, es dijéramos, el bloqueo financiero. La Iglesia Católica, yo le decía a usted las dificultades para reconstruir templos, para recibir fondos del extranjero en estos 2 últimos años, ha tenido una dificultad extraordinaria, porque después de la crisis, cuando las finanzas en Estados Unidos se erigieron en una especie de poder incluso supranacional, pues todos los bancos, incluso europeos, recibieron pues unas listas de países prohibidos, pero con nombres de ciudades incluso, a los cuales no se podía enviar fondos. Y entre ellos, claro, Cuba y La Habana. Y entonces, todo si había algún donativo,
incluso era reenviado al emisor de esa cantidad. Nosotros estamos también ahora, esta es una cosa muy reciente, hay muchas propiedades de la iglesia que estaban ocupadas en otras cosas y nos han devuelto propiedades. No próximo bloco, a distribuição de alimentos em Cuba e a caderneta de racionamento. Os cubanos vivem com duas moedas. Uma é o peso cubano. Com esse dinheiro, eles recebem os salários e podem fazer compras nas lojas que pertencem ao Estado, ou então frequentar os restaurantes estatais. O outro é o CUC, ou CUC. Esse é o dinheiro dos turistas. Vale pouco mais que $1 ou então 25 pesos. Só os cubanos que têm acesso a esse dinheiro conseguem fazer compras na iniciativa privada, tanto em lojas como em restaurantes. E é por isso que Cuba vive duas realidades paralelas, que convivem no mesmo tempo e no mesmo espaço. Toda família cubana tem um documento igual a esse, chamado de La Libreta. O livrinho é o que dá acesso às compras nas bodegas, os pequenos mercados que vendem alimentos com preços subsidiados pelo governo. Só que não pode comprar à vontade, não. O livrinho é, na verdade, uma caderneta de racionamento. O livrinho foi criado por Fidel Castro em 1963, no meio de uma crise pela escassez durante os primeiros anos do socialismo na ilha. Ele regula a venda de alimentos em mercados como este em Havana. Esse movimento é porque hoje chegou o frango depois de um mês sem frango para fornecer. Cada pessoa tem direito a meio quilo de frango por mês. Esse é todo o pollo que tem direito por um mês. Por um mês. E quanto é seu salário? Yo gano 250 pesos mensuales. Yo trabajo en gastronomía. $10 mensuales. En una empresa estatal. Del Estado, sí. Del Estado. Entonces, con el salario mensual puede comprar 10 libras de pollo. Si me compro 10 libras de pollo, no me visto o no me calzo. Dígame usted. ¿Quién vive con ese salario en el mundo? Nadie. Pero hay que trabajar porque si no trabajas eres un antisocial. Si quieres la laboral tienes que trabajar. Porque si no lo coge la ley del pago. No trabajas, no produces nada para la pensión. Todos los que hablan a veces en grupos de empleados, de trabajadores que se expresan en la televisión o en la radio, hablan de la necesidad de salarios mejores, de aumentos de salario. Pero hay algo que dijo el presidente, tiene que aumentar la producción. Hay por eso un interés en la inversión extranjera muy grande en Cuba y se está abriendo a la inversión extranjera. Me parece que además de la inversión extranjera tiene que haber un mejoramiento de la producción interna agrícola que puede cambiar también. Hay una especie de círculo vicioso. Tenemos que promover la agricultura, la ganadería, pero para isso hacen falta inversões. A produtividade agrícola de Cuba é muito baixa. No país onde sobram engenheiros dirigindo táxi, a terra ociosa e pouca gente disposta a trabalhar na lavoura. Anteriormente, nosotros teníamos granjas estatales. Hoy en día, el 70% de la gestión de la tierra no la gestiona el Estado. La gestiona o un usufructuario o una cooperativa de crédito y servicio o una cooperativa de producción agropecuaria o lo que nosotros le hemos llamado las unidades básicas de cooperación agropecuaria, la VPC, que no cabe la menor duda que todavía no han dado el salto productivo necesario porque todavía tienen una mentalidad que no está acorde con sus facultades. Tenemos que incentivar por todos los medios posibles para que el sector agropecuario produzca. A
Há 56 anos, os irmãos Castro se apoiam nos avanços da educação, saúde e segurança para manter um regime fechado, uma economia em frangalhos e dependente de aliados. Já foram os soviéticos, já foi a Venezuela. A China conseguiu enriquecer mantendo a ditadura. Mas ali, colada nos Estados Unidos, será que a Cuba comunista vai sobreviver? Se dobrar, quebrar ou se fechar de novo?